tal amigos? Estamos en un programa muy especial, la Semana de Familia Invencibles con Dios. Y aquí nosotros nos encontramos en un espacio de oración. Espero que ustedes también tengan ahí en su casa un lugar de oración, un lugar donde ustedes puedan encontrar fuerzas al lado de Dios. Fuerzas para ser invencibles con Dios cada día. El tema del día de hoy es invencibles por la fe. Déjame contarte una historia. Una casa estaba ardiendo en llamas, se estaba incendiando. Todos se habían salvado excepto un niño que estaba en el segundo piso. La escalera ya estaba consumida por las llamas. El humo estaba en toda la casa y solo había salida por la ventana. Aquel niño empezó a gritar: papá, papá, ¿cómo escaparé? Y entonces el padre desde abajo, afuera de la casa, decía: aquí estoy, hijo mío. Déjate caer, ven a mis brazos. Carlitos, como se llamaba el niño, salió gateando hacia la ventana del segundo piso. Pero allí él se quedó agarrado, porque cuando miró hacia abajo tuvo mucho miedo. No veía nada de lo que había abajo, el humo estaba por todas partes. Y entonces el padre gritó desde abajo: suéltate, hijito mío, suéltate, déjate caer. Pero el niño decía: papá, no puedo verte, papá. El padre insistió diciendo: pero yo sí te veo, hijo mío, aquí estoy, ten confianza, suéltate, yo te voy a salvar. El niño decía: papá, tengo miedo de caer, miedo, mucho miedo. El padre insistió nuevamente: suéltate, hijo mío. Las personas que estaban allí afuera alrededor gritaban: suéltate, niño, tu padre te va a recibir con toda seguridad, no tengas miedo. Aquel niño recobró la confianza y se dejó caer. Pronto estaba salvo en los brazos de su padre. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nosotros encontramos la definición más exacta de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe puede producir grandes resultados en tu vida, como en tu familia, en las diversas situaciones que te toque enfrentar. Hoy vamos a estudiar sobre ese aspecto de la fe. Y vamos a ver cómo se da el poder de la fe. Yo quiero invitarte el día de hoy para que abramos allí la Biblia en Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús habla acerca de la fe. Y Él dice aquí en Mateo capítulo 17, versículo 20, dice: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús está hablando acerca del poder de la fe, y está colocando a la fe en un lugar muy importante en la confianza y en la relación entre criatura y creador. Jesús está diciendo allí que nada es imposible cuando se tiene fe. Inclusive Él está poniendo un ejemplo un tanto irracional, un tanto increíble, pero es que Jesús quiere impresionar la mente de sus discípulos, la mente de sus seguidores, para dejar bien en claro que la fe es parte muy importante de la relación entre los hijos y Dios y sus hijos. Pero ¿cómo tener fe? Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que tenemos nosotros, la que fue revelada por nuestro Padre Celestial a lo largo de siglos. Esta palabra de Dios es la que nosotros podemos escuchar, podemos oír, podemos leer, y por eso nuestra fe se va a aumentar, va a crecer. Querido amigo, amiga, muchos de nosotros queremos tener una fe firme, tener una fortaleza espiritual, crecer en nuestra vida espiritual. Solo vamos a crecer cuando nosotros vamos cada día a la palabra de Dios, cuando cada día en tu prioridad está buscar a Dios, construir tu familia en la búsqueda de la prioridad, de esa prioridad que es Dios, va a hacer de que tu familia sea una familia fuerte, una familia firme y afirmada en la roca de los siglos que es Dios. Recuerda, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios puede vivificar tu hogar, puede vivificar tu matrimonio. Es por eso que la fe es importante para nuestra vida. Pero sabes, la fe debe ejercerse en todo momento.
en toda circunstancia y en todo lugar. En toda circunstancia. Y uno de los ejemplos más grandes en la Biblia es Job. Yo quiero invitarte ahora a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. Pero antes de darte el capítulo y el texto bíblico exacto, la historia de Job es una historia que ha trascendido en el tiempo. Ha trascendido en varias épocas. Muchos, inclusive muchos autores de la literatura, poetas inclusive, escritores famosos, han hablado acerca de este hombre en la Biblia. Porque este hombre en la Biblia demostró que podemos ser fieles a Dios aún en medio de las más grandes tragedias de la vida. La historia de Job comienza cuando él, dice la palabra, amaba a Dios con todo su corazón, obedecía a Dios con toda su alma. Pero Satanás quería destruir su hogar. Pero Satanás quería demostrarle a Dios que cuando a alguien se le quita las bendiciones, se le quita las cosas buenas que de repente han adquirido en la vida, esta persona niega a Dios y se vuelve en contra de Dios. Y entonces Satanás fue para destruir la vida de Job. Destruyó sus hijos, mató a sus hijos, destruyó sus bienes, inclusive produjo una enfermedad en su cuerpo. Pero Job se mantuvo firme aún en las más grandes tragedias, firme cuando todo parecía estar perdido, firme cuando todo ya no tenía solución, firme en esa tragedia que inclusive involucraba a sus mejores amigos, incluso su esposa, porque sus mejores amigos buscaban encontrar en Job algún error, alguna situación que sea el causante de este momento tan terrible que estaba viviendo. Inclusive su esposa se acercó diciendo, ¿sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes, amigo, amiga? El permanecer en Dios no tiene precio. Y las palabras de Job registradas en el capítulo 13, versículo 15, a mí me admira muchísimo y quiero compartírtela contigo. Vamos a leer Job, capítulo 13, versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Dice así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él mismo será mi salvación. Qué frase, qué palabras tan espectaculares las que expresa Job. Job expresa una convicción total en Dios. Incluso él está diciendo, aunque Dios me matare, no importa, yo voy a permanecer en él, porque él mismo va a ser mi salvación, porque él va a estar conmigo, porque él me va a acompañar. ¿Ya has vivido alguna tragedia difícil en tu vida? Seguramente. Quizás has perdido a un hijo, quizás has perdido a tu esposa o a tu esposo, quizás algún pariente muy cercano a ti. Y quizás esas circunstancias te han llevado al dolor extremo. Quizás esas circunstancias inclusive te han hecho preguntarte, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios conmigo? Pero sabes, la historia de Job nos muestra que en medio de las realidades en las cuales vivimos hay un panorama mayor, hay un conflicto mayor entre el bien y el mal. Y Dios está allí para ayudarnos, para sostenernos, para guardarnos y para restituirnos después aquello que hemos perdido, para darnos la alegría que de repente aparentemente estamos perdiendo. Dios está dispuesto a conducir tu hogar, tu familia, aún en medio de las tragedias. Recuerda el Salmo 23. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Amigo, amiga, Dios no nos dice que nos va a librar del valle de la sombra y de la muerte. Él dice que nos va a acompañar cuando estemos por ese valle de la sombra y de la muerte. Dios quiere acompañarte a ti. Dios quiere acompañarte a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, por aquellos valles del dolor, por aquellas situaciones de tragedia tan terribles. No te quedes recordando lo que pasó. No te quedes en medio de esas situaciones de dolor. Busca a Dios junto con tu familia y Él te prosperará. Y hablando de prosperidad, ¿sabes? También la fe tiene que ejercerse en la relación con Dios cuando Él nos pide algo, cuando Él nos llama. Y hay otro personaje en la Biblia que también
ejerció una fe maravillosa. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Pero antes de leer, yo quiero decirte que este personaje que vamos a tratar es un personaje muy conocido. Se le llama el padre de la fe y es Abraham. Y aquí en este versículo nosotros vamos a leer cómo él tuvo fe al llamado de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes, amigo, amiga? Es difícil salir de un lugar a otro sin saber a dónde uno va. Es un riesgo completamente. Pero en este caso Dios estaba llamando a Abraham y le dijo: sal de allí, Abraham. Yo tengo un lugar especial para ti y para tu descendencia. Sal de allí. Abraham simplemente salió. Pero sabes, muchas personas no se centran en conocer esa realidad tan difícil que vivió Abraham. Abraham vivía en una ciudad, se llamaba Ur. Esta ciudad era una de las ciudades más prósperas de su época. Las casas contaban con 12 habitaciones, tenían patio, tenían inclusive agua corriente, cuartos de baño y sistemas de alcantarillado. O sea, era una ciudad moderna para su época. Debió ser muy difícil para Abraham salir de allí con su esposa, siendo que ellos tenían una edad ya avanzada. Abraham aproximadamente tenía 70 años y Sara, su esposa, tenía casi 60 años. Ahora imagínense el desafío de salir de su casa, de una casa ya, de un lugar bonito, donde ellos ya habían prosperado, tenían de repente negocios, tenían empresas, tenían siervos, tenían muchas cosas, pero ellos decidieron obedecer al llamado de Dios. ¿Sabes? Muchas veces Dios de repente te ha llamado a ti para que tú puedas tomar la decisión de seguirle. Qué bendición es tener una familia unida en Dios, unida en Cristo. Es valioso tener una familia unida en Dios. De repente tú tienes tu esposo que aún no toma la decisión de seguir a Cristo. Quizás es tu esposa la que aún no toma su decisión de seguir a Cristo. Quizás ustedes dos me están viendo y están sentados allí en ese lugar. Y en este instante tú sabes que tienes que hacer caso al llamado de Dios. Dios te ha estado llamando muchas veces diciendo: hijo mío, ven, sígueme. Quizás no vas a ver desde aquí todas las bendiciones que yo voy a darte, pero cree en mí. Yo voy a bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, tu casa. No solamente a ti, no solamente a tus hijos en este tiempo presente. Voy a bendecir tu generación. Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció al llamado de Dios y salió. Y su generación fue bendita. De la generación de Abraham vino Jesús. De esa generación somos bendecidos todos los habitantes de este planeta. El llamado de Dios, obedecer, fe para obedecer el llamado de Dios, trae resultados eternos. Yo quiero invitarte hoy a que tú puedas obedecer ese llamado de Dios y entregues tu vida a Cristo con tu familia, con tu hogar, porque cuando tú salgas de esa situación, de ese lugar donde te encuentras, de esas creencias que tú tienes ahora y decidas por Jesús y te aferres de Él, tu familia, en Dios, en la palabra, va a tener muchas bendiciones. Pero hay algo más que Abraham nos enseña aquí y está en Hebreos, en el capítulo 11 que leímos, Hebreos 11, pero en el versículo 17. Pero antes de leer, yo te quiero decir una cosa. ¿Alguna vez te han pedido algo ilógico? ¿Algo que te pareció irracional? Quizás la Biblia muchas veces nos dice o nos aconseja o nos pide cosas aparentemente ilógicas. Por ejemplo, ¿por qué le debo hacer el bien a mi enemigo? ¿O por qué no debo enamorar con tal joven o señorita solo porque no es de mi fe, no es de mi religión? Quizás tú te has preguntado eso muchas veces. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué si nos amamos, nos queremos? ¿Cierto? La Biblia muchas veces nos muestra aparentemente pedidos ilógicos,
pero nada se compara con lo que Dios le pidió a Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 17, lee conmigo, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Querido amigo, amiga, este pedido de Dios era ilógico para Abraham. Dios le había prometido a Abraham una descendencia. De su descendencia iban a salir pueblos, naciones. Dios le había concedido ya a Abraham un único hijo. Y ahora Dios se le acerca a Abraham y le dice a Abraham: necesito que sacrifiques a tu hijo. ¿Qué fe la de Abraham? Fe frente a lo ilógico que a veces la Biblia nos dice. Tienes que tener fe. Abraham escuchó la voz de Dios y tuvo fe. Se acercó y dijo a su hijo: hijo, tenemos que ofrecer un sacrificio. Y caminaron juntos hasta la zona, hasta esos montes de Moria. Y mientras caminaban con la leña, caminaban allí con los instrumentos, los implementos para hacer el sacrificio, su hijo le preguntó a Abraham: papá, todo está listo, pero falta el cordero. Y Abraham le dijo: hijo mío, Jehová proveerá. Y fue así. Cuando Abraham estuvo a punto de clavar el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente. Fuiste probado y has sido hallado fiel. Allá en los matorrales hay un carnero para que tú lo sacrifiques. Querido amigo, amiga, nosotros tenemos que tener fe en la Biblia, fe en la palabra de Dios, fe hasta en lo que a veces parece ilógico, porque Dios tiene un pensamiento más amplio para nosotros, porque Dios tiene mejores planes para nosotros, porque Dios quiere guiarte por caminos que tú nunca has visto antes, pero tú tienes que acercarte a tener fe. Dios quiere hacerte un invencible por la fe en Él. Un padre de familia se había ausentado algunos días de su casa y se preguntaba si su hija Margarita, quien apenas podía sentarse sola, lo recordaba. Y entonces el padre, al llegar a su casa, escondido, llamó: Maggie, Maggie. Ella escuchó, dejó caer sus juguetes. Volvió a llamar el padre otra vez: Maggie, Maggie. Maggie, sorprendida, no sabía de dónde venía esa voz. Y ella tomó sus juguetes de nuevo porque no vio a nadie a su alrededor. Escuchaba la voz, pero no veía a nadie. Entonces su padre volvió a llamar: Maggie, Maggie. Y Maggie, sorprendida, dejó caer sus juguetes y empezó a llorar. Extendió sus brazos hacia la dirección donde la voz venía y exclamó: papá, ven a mí. ¿Sabes, amigo, amiga? Probablemente tú y yo no podamos ver a Dios, pero Él nos está llamando todos los días para que tengamos fe en Él. Él está con nosotros, Él está a nuestro lado. Quizá en este momento tú sientas que tu vida no tiene solución. Quizás en este momento tú sientas que estás viviendo en una tragedia. Quizá en este momento tú sientas allí en tu corazón que las cosas no están yendo bien en tu matrimonio, ni en tu vida, ni en ninguna cosa que tú has emprendido. Pero ten la certeza, ten la seguridad de que Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y Él está buscándote todos los días para que tú tengas fe y obedezcas a su llamado y vengas a Él todos los días a buscarle en oración. Imagínate una familia buscando a Dios todos los días en la primera hora de la mañana. ¡Qué lindo! Es una familia que está escuchando el llamado de Dios, que está teniendo y ejerciendo fe para ser invencible en Cristo Jesús. El día de hoy yo quiero invitarte para que podamos orar juntos para tener fe. ¿Qué te parece? Si estás allí viéndome, estás allí en este momento y tu esposa está a tu lado, tu esposo está a tu lado, tus hijos, abrácense. Abrácense juntos allí. Abrácense porque vamos a orar. ¿Qué te parece? Abrácense allí y cierra tus ojos. Ora conmigo. Bendito Padre Celestial, tú eres un Dios maravilloso. Un Dios que tiene planes mejores para nosotros. Un Dios que nunca nos deja solos. Y por eso venimos a orar a ti para que por favor nos des fe, nos ayudes a acercarnos a tu palabra, para crecer en nuestra fe por ti, para amarte, para obedecerte, para seguir en tus pisadas, para estar contigo como familia todos los días, buscar
conocerte más, buscar tu palabra todos los días como familia, como hogar. Queremos tener fe para ser invencibles contigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.